Decíamos gracias los músicos, gracias. La verdad que nos han hecho participar de un tiempo de adoración al Señor y podemos tener esta libertad, ¿no? En medio de tantas situaciones. Bien, le preguntaba cómo les ha ido con la propuesta del domingo. A ver los deditos, ¿cómo están? ¿Así o así? Eh, ¿han podido disfrutar de esta intimidad con Dios? Y los que todavía no lo han hecho, los animamos a que podamos encontrar ese lugar a solas, ese lugar íntimo con Dios. Hemos comenzado a hablar en este tiempo sobre la importancia de hablar con Dios. El domingo pasado nos habló Marcelo y nos decía la necesidad que hay en cada uno de nosotros de estar a solas con Dios. Que podemos orar en todo tiempo y está bien que lo hagamos en todo momento, en toda circunstancia. Pero hay una necesidad que tiene nuestro corazón y un deseo del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros de comunicarse con Dios. Amén. Así que nosotros como hijos, como obedientes. Debemos, y está bien Inés, amados, por supuesto. El amor de Dios es el que nos hace acercarnos a Él. Hoy vamos a hablar, le puse un título, no lo tengan en cuenta, pero le puse un título para sorprenderlos. La oración correcta. Ajá. A lo mejor ustedes están en desacuerdo conmigo, pero bueno, vamos a empezar a hablar hoy de esto. Es un tema bastante amplio, así que vamos a ir despacito haciendo y arrancando de lo que queremos comentar. No lo vamos a hacer, por supuesto, en todo este domingo, porque son muchas cosas, pero simplemente se la enumero. La oración correcta es la que nos da fuerza. La oración correcta es la oración sobrenatural. Pues ya voy a ir explicando todos los puntos. La oración correcta tiene poder. La oración correcta tiene fe. Yo digo, vayamos pensando cuando oramos que estos ingredientes es como cuando ustedes preparan una rica comida. ¿Cuántos cocinan acá? Miren, yo también, levanté la mano, no, yo también cocino. Y cuando voy a cocinar le pongo ahí cosas y vieron que nunca no tenemos medida, ¿viste? Como en la televisión dice una tacita de esto, y hacemos un poquito acá, un poquito. Pero, ¿sale? ¿Cómo le sale? Rico. Entonces, estos son ingredientes que tiene que tener la oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Exactamente, es eso. Entonces seguimos diciendo, lo quinto que hay en una oración correcta es una oración que nos involucra. La oración te involucra. Cuando vos orás, te involucra. Ya vamos a ir viendo cada punto de esto. La oración correcta tiene palabra de Dios. En la oración, cuando oro, vamos a ir viendo que es necesario que esté en la oración la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita, ¿no? En las Escrituras. Y lo séptimo que tiene la oración correcta es la perseverancia. Cuando yo oro y oro y oro, ¿les pasa así? ¿Están orando hace tiempo por algo que todavía no tienen respuesta? Vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 92, el versículo 10.
Maggie, ¿podrás tener un vasito de agua, por favor? Salmo 92, versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Gracias. De este salmo estuvimos hablando hace un tiempo atrás y que no vamos a desmenuzarlo, simplemente vemos esto, que la oración tiene que traer a nuestras vidas también fuerza. ¿Cuántos necesitamos fuerzas? ¿Y cuántos necesitamos nuestras fuerzas renovadas? Oh Señor, yo necesito que mis fuerzas tú las renueves, porque a veces es como que nos agotamos, ¿sí? No nos pasa así, nos agotamos. Ahora, decíamos que necesitamos esta oración y esta fuerza que viene del cielo, esta fuerza fresca, y es como un agua, ¿no? Seré ungido con aceite fresco, dice el Salmo. ¿Y saben una cosa? El ser humano está compuesto por el 60% de líquido. El 60% de lo que tenemos es líquido, es agua. Dice que el 70% del cerebro contiene agua. Miren, ¿no? La sangre tiene el 80% de agua. Los pulmones el 90% de agua. O sea que el agua está en toda nuestra contextura física y es lo que nos ayuda a la vida. La propiedad del agua son muy importantes para la vida. Nuestras células están compuestas por agua. ¿Sí? Cuando el cuerpo necesita agua, vieron que es como que recién yo ahora necesitaba agua, tuve que pedir agua. Te está pidiendo el cuerpo agua, necesita agua. Dicen los médicos, los que saben, que no tenemos que llegar a tener sed. ¿Sí? No tenemos que llegar a tener sed. Por eso que tenemos que tomar agua constantemente. Dice que cuando tenemos sed, ahí es porque ya nos está faltando el agua. Y lo que nosotros no deberíamos hacer, tener sed. Bueno, en mi caso no lo llevé a cabo. Entonces, decíamos que el cuerpo necesita del agua para poder vivir. Así también nosotros necesitamos de la oración y recibir esta agua fresca que viene del cielo, que viene del trono de Dios, para poder vivir. Ahora, ¿cómo llega el salmista a tener esta convicción de que Dios lo iba a renovar? ¿Cómo llegó el salmista a tener esta convicción? ¿Cómo podemos llegar a entender, a creer, a esperar, a tener fe de que el Señor nos va a refrescar, nos va a renovar? Él entendía que no dependía de su estado de ánimo. O sea, no depende de que si nosotros tenemos ganas, si nosotros no tenemos ganas, si nosotros estamos bien o si nosotros estamos mal, si nos sentimos alegre o nos sentimos triste. O, no sé, no depende de eso. ¿De quién depende? De mi disposición a buscar esa agua fresca, sabiendo de que hay un manantial que nos dice la Escritura que nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces, cuando uno habla, dice que está expresando lo que hay en su corazón. Estamos atentos a esto. Cuando hablamos permanentemente estamos expresando lo que hay en nuestro corazón. Cuando
Llegaste y te encontraste con un hermano esta mañana. ¿Qué le dijiste? A veces hacemos, perdón, discúlpenme, pero a veces tenemos respuestas ya armadas. ¿Cómo estás? Bien. Y no estamos bien. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. No tenemos que tener esa respuesta, estamos en familia, podemos abrir nuestro corazón. Cuando yo me encuentro con alguien que ama a Dios, puedo abrir mi corazón, puede entenderme, es un hermano en Cristo, tenemos un mismo Padre. Entonces estemos atentos a cómo hablamos o qué permanentemente estamos hablando, porque de acuerdo a lo que hablamos, eso hay en nuestro corazón. Pero también decimos que nuestra forma de hablar puede cambiar mi estado de ánimo. Como yo hablo, puedo cambiar mi estado de ánimo. Si yo empiezo a hablar y a renegar y a rezongar y a esto y empiezo a levantar la voz, ¿vieron cuando empezamos a levantar la voz? Algunos levantan la boca. Empezamos a levantar la voz, la voz, la voz, la voz. Yo siempre digo, cuando veo que empiezo a levantar la voz, me paro, me freno, me pongo, dicen cuando yo en el trabajo, los altos mandos nos llevaban a hacer algunos cursos de capacitación, decían que en la parte de negociación vos tenés que salir al balcón. Salir al balcón. Cuando salimos al balcón es como que vamos a tomar un poquito de aire. Cuando la cosa no resulta, ¿vieron cuando ustedes están hablando de algo y no va, y no hay, sino que, o sea, vos a veces hasta te querés expresar y el otro no te entiende, porque a lo mejor también puede ser que te expresás mal, pero a lo mejor el otro está cerrado a eso y no te entiende. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Aplica un freno. Salí al balcón. Tomá aire fresco que viene de parte de Dios. Necesitamos tener aire fresco. Entonces decíamos que nuestra manera de hablar también puede cambiar nuestro estado de ánimo, pero sabemos también que la oración es algo sobrenatural. Decile al que tenés al lado. La oración es algo sobrenatural. Decile. Es verdad. La oración no es algo natural. La oración es algo sobrenatural. Sobrenatural. Cuando oro, es contra la naturaleza, porque yo estoy... ¿Qué hacemos cuando vemos una persona que habla solo en la calle? ¿Qué le decimos? Se le escapó el tornillo. Bueno, ahora con el tema de los teléfonos, la gente habla sola y está hablando por teléfono, pero hace un tiempito de mi época, más atrás, no había esos teléfonos. Entonces cuando alguien hablaba solo, decimos, este muchacho no está bien, está hablando solo. O sea que la oración es algo natural. No vemos a la gente que habla con Dios naturalmente, para nada. Entonces cuando oro es contra la naturaleza, porque estoy hablando con alguien que no veo. Pero sé que me escucha. Ay, no escuché mucho. Ahí sí. No veo, pero escucho. Y hasta a veces puedo ver. Y hasta a veces hasta lo puedo sentir. Y hasta a veces puede tocar de tal manera mis emociones que me puedo estremecer. Y hasta mi piel se puede poner de gallinas, aunque sea de boca. Mi piel siente la presencia, pero no lo veo. Pero Dios está. Amén. Entonces, cuando oro es algo sobrenatural, no es natural. A la vista, cuando hablamos de natural, hablamos a la vista normal.
Orar es hablar con Dios y Dios no es natural. Nuestro Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando oro, estoy conectándome, me estoy comunicando sobrenaturalmente. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para poder comunicarnos con Dios. Necesito el Espíritu Santo para que me lleve a la presencia de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios y recibir a Cristo en nuestro corazón, tomamos la decisión de unirnos a Él. Y por medio del bautismo pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos. Me gustaría que me ayuden en esto. Pasamos de ser de criatura de Dios a ser hijos de Dios. Muy bien. Entonces ya no somos más solamente criaturas, sino que ya pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y el que tenés al lado, si es que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha pasado por las aguas del bautismo, ¿qué es? Tu hermano, de la familia. Tu familia. Y eso es lo que Dios quiere y forma entre nosotros, una familia de muchos hijos que tienden a apuntar a ser semejantes a Jesús. Y ahí vamos. No sé en qué punto estamos, no importa, pero vamos. El problema es cuando no estamos. Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos estar comunicados con Él. Si oro palabra de Dios, voy a estar dentro de la voluntad de Dios. Esto hablamos y nos hace bien recordarlo, ¿no? Por eso es tan importante que uno de los puntos que dijimos es introducir en la oración palabra de Dios, porque me va a ir guiando hacia dónde tengo que orar. Si oro palabra de Dios, voy a estar dentro de la voluntad de Dios. Esto es seguro. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Leer las Escrituras, porque en ellas encontramos las promesas, mandamientos, consejos, guía, luz que vienen de parte de Dios. Pregunto a los papás. ¿Cuántos papás hay acá? Papá y mamá, ¿no? Así. Cuando le prometemos algo a un hijo, o cuando nuestros hijos, algunos tienen ya hijos grandes, pero algunos tienen hijos chicos, y le prometen algo al hijo, y el hijo después se lo pide. Por eso tenemos que tener cuidado con qué es lo que promete, qué es lo que hablamos. Pero cuando el hijo se lo pide, el hijo le está pidiendo, ¿qué le está pidiendo? Lo que el padre le prometió. Y si el padre se lo prometió, y bueno, va a tener que tratar de hacer lo posible por dárselo, porque es una promesa. Y las promesas son para cumplir. Cuando proponemos y cuando le decimos a nuestros hijos algo, tenemos como papá tratar de cumplirlo. ¿Por qué digo esto? Porque los chicos chiquitos ven a los papás como la imagen de Dios. A veces no nos damos cuenta de eso, los papás, y no nos damos cuenta, no es que lo vamos a adorar a los papás, sino estoy hablando referente a la autoridad. Vemos la autoridad de Dios en papá y mamá. Y si la autoridad de Dios me falla, puedo estar dando una imagen borrosa de la imagen de Dios. Entonces, cuando yo vivo lo que vivo, hablo lo que hablo, tengo que tener en cuenta que mis palabras tienen que ser como sí y amén. Que tu sí sea sí, dijo el Señor, y que tu no sea no. Y a veces, ¿cómo andamos? A veces este sí y este no, Entonces,
decimos que la oración es algo sobrenatural, está más allá de lo que vemos, de lo que palpamos. La oración tiene poder, tiene trascendencia, no tiene límites, alcanza lugares y recorre distancias en tiempos que nosotros naturalmente no podríamos hacer. Miren el poder y miren qué función tan tremenda que tiene la oración. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras. Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 47 al 50. Muy bien. Les agradezco a todos los que están buscando en su Biblia, porque entonces no me van a dejar mentir. Acá encontramos un hecho que pasó con Jesús mientras él estuvo entre sus discípulos. Juan 1, del 47 al 50. Dice el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Miren lo que respondió Jesús. Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, pero antes de seguir, antes de que Felipe te llamara, le dice a Natanael, ¿dónde está? ¿Jesús estaba ahí? No estaba. Jesús estaba en otro lado. Natanael, ¿qué estaba haciendo bajo la higuera? Dice la historia que Natanael era un judío temeroso de Dios. Creía en las profecías. Y en ese momento, en ese mismo momento, él estaba recordando la profecía de la venida del Señor Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, dice, y Jesús le dice esto, es como que hubo una revelación en su corazón. Natanael estaba orando, estaba meditando, estaba orando la palabra de Dios, diciéndole, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a mandar un Salvador. Estaba orando la palabra de Dios. Quiero que nos detengamos en este pasaje, en este sentido. Estaba orando la palabra de Dios y dice que Jesús, ¿qué pasó? Lo vio. Él no estaba ahí físicamente, pero Jesús lo vio. Amado, amada, cuando orás a Dios y orás la palabra de Dios, Jesús te ve. A veces es bueno entender estas cosas en estos relatos. Sigue diciendo el 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren lo que le respondió Jesús otra vez. Le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, que si vos creés en Dios y esperás la palabra de Dios y has visto la obra de Dios, cosas mayores van a venir sobre tu vida. Amén. Aleluya.
Recordamos que estamos estudiando, meditando, viendo, como lo quieran llamar, que la oración tiene poder, tiene trascendencia, no tiene límites. Lo vuelvo a decir otra vez porque se nos tiene que grabar esto. Alcanza lugares, recorre distancia en tiempos que nosotros naturalmente no podríamos hacer. Pero la oración lo hace. Así que nunca dejes de orar, ni te parezca que es lejos, que no puede ser, que esto no puede suceder, pero si orás conforme a las Escrituras, si orás conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a otro pasaje. Después ustedes, me gustaría que vuelvan a ese pasaje en sus casas, lo miren, lo mediten, oren a Dios, porque Dios le va a hablar. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? El pasaje que leímos recién, de Natanael y Jesús. Ahora, ¿cuántas veces nos detuvimos en pensar en esto que estamos hablando en esta mañana? Volvamos a las Escrituras, volvamos, escudriñemos, miremos los pasajes bíblicos. Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Vamos a encontrar un hecho también que sucedió cuando Jesús estuvo entre nosotros, donde Jesús sana al criado de un capitán romano. El versículo 5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores. Miren, escuchen. Escuchaba comentarios justamente en estas semanas pasadas sobre esta situación y decían que qué buen corazón que tenía este capitán romano, porque los romanos no eran muy amables, menos con sus siervos. Pero miren cómo este capitán tenía tal afecto a este siervo, tenía tanta consideración con él, se relacionó de tal manera y entendió tanto su dolor que le explicó, y fíjense que dice, está en mi casa, lo tenía en la casa a este criado sufriendo. Y Jesús le respondió: iré a sanarlo. ¿Qué diríamos nosotros? Oh, bueno, vamos todos, vamos. Vine a Jesús a mi casa. Miren lo que le dice este capitán. Señor, yo no me merezco que entres a mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a un criado que haga algo, lo hace. Este capitán entendía que la autoridad y el mandamiento y los mandatos se habían hecho para cumplirse. No andaba con vueltas. Pregunto, ¿cómo está tu calecita? Tu calecita, ¿cómo está? ¿Damos vuelta para obedecer la palabra de Dios? Le buscamos vuelta, pero este. Acá este capitán tenía en claro que las órdenes eran para obedecerse. Y así lo entendía. Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero indudablemente va a haber personas que no entrarán en el reino de Dios. Personas que deberían estar, pero por su rebeldía a los mandatos de Dios no van a estar.
La rebeldía tiene consecuencias muy graves. Tenemos que tener en cuenta esto. Jesús se quedó, dice en el versículo 10, admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y le digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Quiere decir que va a venir mucha gente de distintos lugares para poder estar en esa tremenda mesa, en ese tremendo banquete que Dios tiene preparado para cuando nosotros vayamos a su presencia. Pero miren lo que dice el versículo 12. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. La desobediencia tiene consecuencias. Tengamos cuidado, por favor. Luego Jesús en el versículo 13 dijo al capitán, ve a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! La fe tiene poder. La obediencia tiene poder. No dejemos de tener fe, no dejemos de obedecer para que la mano de Dios haga lo que tenga que hacer. La oración, creo que en alguna oportunidad lo he contado esto, es como un misil. Una vez tuve una visión que salía un misil de una misilera. Los misiles son para destruir, ¿vieron? Cuando cae un misil, vemos ahora las guerras que hay, cómo salen los misiles, los destrozos que hay. Es para destruir. Pero este misil, la oración, que salía, llevaba por nombre oración. Cuando caía en una tierra desértica, era todo desierto, no había nada. Cuando caía el misil, en vez de destruir, ¿saben qué empezaba a pasar? Empezaba a florecer la vegetación, empezaba a reverdecer, empezaba a haber agua, empezaba a haber flores, a crecer árboles, a venir animales. La oración, en vez de traer destrucción, trae vida. No dejemos de orar, porque la oración tiene poder. Tenemos un Padre sobrenatural que no está limitado por las leyes de la naturaleza. Nosotros sí tenemos leyes naturales que nos condicionan, pero nuestro Padre celestial no está limitada por ella. No dejemos de orar, por favor. No limitemos a Dios. No miremos con nuestros ojos naturales, miremos con nuestros ojos espirituales. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios. Miremos las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe. Cuando oro, tengo que orar como si sucedería. Alguien oró por vos en algún momento. Alguien pidió por vos en algún momento. Alguien pidió por mí en algún momento. Y hoy puedo estar por esa oración que alguien una vez hizo. No dejes de orar y de interceder a Dios. La palabra de Dios no cambia.
Lo que cambia es nuestra revelación de la palabra. La palabra de Dios es la misma. Nosotros, a medida que nos vamos metiendo en la palabra, vamos viendo la palabra cada vez mayor y más grande. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. ¿Qué hora es? Juan, capítulo 3. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo, versículo 3, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, bueno, vieron, ¿no? Esto hemos visto también, fue de noche, medio como para que no lo vieran, ¿no? Jesús le dijo, perdón, me estoy salteando. Maestro, dice, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Este hombre reconocía algo que era sobrenatural de Jesús. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se pusieron a ver, ¿qué tiene que ver la pregunta de Jesús con lo que le dijo este hombre? Yo no le encuentro relación, pero Jesús conocía el corazón. Dios conoce tu corazón. No te sorprendas cuando Dios te aparece con una cosa que vos no le preguntás o que vos no estás orando. Porque Dios sabe de qué tenés necesidad. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo, decíamos, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo lo metió? Lo metió en donde él quería. Nicodemo venía con otra cosa y a él lo metió ahí. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu, otra vez, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene y a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. El Espíritu Santo quiere revelarnos la voluntad del Padre. Nicodemo, versículo 9, volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? No alcanzaba a entender. Así estábamos, ¿se acuerdan nosotros también? Pero un día fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros y cosas que no entendíamos comenzamos a entender. ¿Puedes decir amén a esto? Nicodemo veía con los ojos naturales. Es por esto que no atendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque no podía ver con esos ojos espirituales. También algunas veces nosotros miramos con estos mismos ojos algunas cosas naturales y es por este mismo motivo que no entendemos lo que Dios quiere decirnos, porque Él siempre nos está hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 6.
Tienen y pasando los músicos. Vamos a leer el capítulo 6, del versículo 14 al 17. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti. Está orando Salomón. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, dice Salomón, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca. Acá Salomón le está reclamando a Dios o pidiéndole a Dios algo que Dios había prometido. La importancia de orar la palabra de Dios. Y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Acá encontramos a Salomón orando una promesa de Dios hacia David, hacia la casa de David, ¿no? Diciéndole que no iba a faltar descendencia que no esté delante de la presencia de Dios. Yo te animo a que busques una promesa personal de Dios para tu vida y que esta semana puedas orar a Dios. Vuelve a mirar estos pasajes en tu casa y escudriñalo. Dios está hablándonos en este tiempo. Estamos hablando de la oración correcta, de cómo tenemos que orar. Porque a veces dice la palabra, oramos y oramos mal. Por eso no recibimos. Pero está bueno lo que estoy pidiendo. Sí, pero no es lo que Dios quiere para este momento. Dios tiene un propósito para tu vida. No estás por casualidad dentro del cuerpo de Cristo. Dios no te llamó para que te incomodes un domingo y vengas a escuchar su palabra, sino porque te quiere hablar a tu corazón. Dios es un Dios personal y Él quiere hablarte. Y lo va a hacer a través de la oración, porque este Dios es un Dios espiritual, pero a su vez es Padre, te ama y tiene un proyecto, tiene un propósito para tu vida. Nos ponemos de pie. En este aposento alto, en esta intimidad que tenés que tener con el Señor. Ponete delante de Él. Si todavía no has conseguido este tiempo a solas con Dios, mira, te voy a contar algo de una mujer que tenía muchos hijos. No
recuerdo ahora, si le digo la cantidad, por ahí a lo mejor me equivoco, pero eran muchos. O sea, más de 7, muchos. Vivía en un lugar humilde. No había, ¿cuánto? 10. Vivía en un lugar humilde. No había espacio. Hoy en día a lo mejor tenemos lugares para irnos, para escaparnos, ¿no? Distintos lugares, pero no había tanto lugar. Y había muchos chicos. Cuando hay chicos a veces es complicado, ¿no? Pero, ¿saben lo que hacía esta mujer? Cuando estaba cocinando, cuando estaba preparando la comida o lavando el plato, se detenía 5 minutos. Tenía un delantal, como usaban antes. Yo le decía a mi hija, tenemos que tener delantal, son buenos. Tenía un delantal o un repasador, no sé qué era, y se lo ponía en la cabeza. Ese era su cuarto íntimo. Esa era su habitación en la cual buscaba a Dios. Oh. Y sabes que lo encontraba, porque muchos de esos hijos terminaron siendo pastores. Hoy a veces queremos tener comodidades, espacios. Tengamos una actitud a Dios. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Entra a tu habitación, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta. Presentate delante de Él en esta mañana. Shikamako. Racatismo Shikaba Jesús. Oh Dios, te amamos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por darnos este Espíritu Santo que nos podemos comunicar contigo, Dios. Enseñanos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios. Maravilloso A ti, Dios, Señor, en esta tú mañana. permaneces siempre fiel. Gracias por tu fidelidad, Tu Señor. gloria y tu poder llena mi vida.
dejó su comodidad para venir a salvarnos. Aleluya. La puerta está abierta. Todo aquel que entra por ella, el Señor lo recibe. Bendito seas, que tengas una semana de comunión con Dios. Que podamos volver a tener esta relación con este Padre amoroso. Que nos hable, que nos dirija, que nos corrija, que nos consuele. Necesitamos a esta agua fresca. Señor, necesito de esta agua fresca. Amén. Dios les bendiga. Nos encontramos el miércoles a las 8, el domingo próximo a las 10:30 de la mañana y los jóvenes 9. Oh, sí. Acuérdense en que está la reunión de mujeres. Me olvidaba yo. El viernes, 19 horas. Este viernes que viene. No se la pierdan. Es un momento más de tener comunión con Dios. Amén. La entrada es libre y gratuita, así que pueden invitar a las mujeres que quieran. Dios les bendiga. Si alguno necesita oración, aquí estamos.